Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, nuestro propósito desde Tenemos que hablar es generar conciencia y hacer eco pues en el tema de prevención y promoción de la salud mental a partir de historias con emprendedores, empresarios, líderes, expertos, y hoy tenemos un líder muy importante para nosotros que es Andrés Felipe Arias. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues decidir a conversar un poquito de salud mental. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y bueno, acá estamos a responder las preguntas. Bueno, Andrés, no, yo quisiera ir como a la esencia pues de conocer a la persona, quién es Andrés, su juventud, cómo empezó su camino ya después profesional. Yo nací en Medellín, acá en Medellín. Yo ya tengo 51 años. Una infancia muy normal, pues en un hogar funcional, papá, mamá, un hermano, muy normal. Estudié el colegio en Medellín, muchos amigos en esa época, eran otras épocas. No había este aparatico, gracias a Dios, para que no le filmaran a uno todo. No, muy feliz, yo creo que la juventud. Fui un muy buen estudiante y mis grandes amigos, los de toda la vida, esos que uno cuenta en los dedos de la mano, están aquí, aunque yo hoy ya vivo en Bogotá. Yo terminé el colegio, presté mi servicio militar acá en Medellín y ya me fui a estudiar la universidad en Bogotá, luego Estados Unidos y ya, entre Bogotá y Estados Unidos ha transcurrido el resto de la vida. ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste? Yo estudié economía en la Universidad de los Andes. Ahí empecé a trabajar muy joven, en la mitad de la carrera en el Banco de la República. Terminé una maestría en economía en los Andes y tuve la fortuna de ganarme una beca del Banco de la República para irme a hacer un doctorado, también en economía, en la Universidad de California. Entonces allá estuve dándole otros 4 años, estudiando. Allá me tocó, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001. Entonces, nada, pura economía toda la vida. Me formé en eso es lo que hago. Pues he estado en sector público, he estado en sector privado, he estado en banca multilateral. Eso ha sido básicamente, sí. ¿Y cómo empezaste en ese sector público? ¿Cómo empezó todo? Yo a veces me pregunto, esos son como esos momentos de la vida que parten la vida en dos. Sí. Que debe haber otra realidad donde no tomé la decisión. Corría el año 2000 y yo estaba haciendo el doctorado en California y vine en un verano a Medellín a visitar a mis papás, los amigos, y yo cuando venía en los veranos, mientras hacía mi doctorado, aprovechaba me contrataban para dar clases. En ese entonces estaba dando en ese verano clases en los Andes, en la maestría y en EAFIT. Entonces yo iba de Bogotá a Medellín todo ese verano, pero pasaba como los fines de semana acá. Y un día un amigo, un gran amigo, me dice que el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quería reunirse como con un grupo de gente joven. Fuimos al campestre, allá lo conocí, año 2000. En ese momento ese hombre ni marcaba 1% en las encuestas.
y una buena interacción y me dijo, hombre, ayúdeme, escríbame unos documentos de esto. Yo le escribí unos documentos, yo me devolví al doctorado, yo no podía estar muy activo en la campaña, pero le presenté gente como de la tecnocracia, que eran como mis colegas, sobre todo los que trabajaban conmigo en Bogotá y que yo conocía, y le ayudaron a él a estructurar su plan de gobierno. Y bueno, eso siguió, pasó el 2001, el 2002, ganó, y me llaman a mí y me dicen, yo me acuerdo, yo ya estaba entregando la tesis doctoral. Fue como por esa época, y estaba entregando la tesis doctoral, tenía que sustentarla, era como junio, finales de mayo, junio, no recuerdo bien, del año 2002, y me llama una de las personas que yo le había presentado al presidente, Alberto Carrasquilla, que después fue ministro de Hacienda, y me dijo, y él era mi mentor en economía, porque Alberto había sido el gerente técnico del Banco de la República cuando yo entré al banco, y yo trabajé con él allá, y éramos muy buenos amigos y colegas, y Alberto me dijo, Andrés, yo voy a ser viceministro, me dijo él, Junguito va a ser ministro, y queremos que usted se venga para el equipo económico. Imagínese usted, el año 2002 este país estaba muy desbaratado. Venía pues este nuevo presidente, y yo les dije, no sé, pues yo estaba casado con otra persona en ese momento. Esa persona también estaba haciendo su carrera en los medios de comunicación allá en Los Ángeles, y yo le dije, pues tengo que consultar. Y hablé con ella, y eso fue un debate muy duro, porque era como un cambio de vida. Yo tenía ya la posibilidad de quedarme trabajando en Estados Unidos, y no sé, muchas cosas, y finalmente tomamos la decisión y regresé a Colombia el 5 de agosto del año 2002, 2 días antes de que empezara el nuevo gobierno, a, a vincularme a eso. Tomé la decisión, es como un llamado de adentro, como que la vida te dice, es por acá, así esto pinte mucho mejor, como que hay algo que le dice a uno adentro, no sé si es el espíritu, la intuición, no es racional, pero te dice, es por acá, como si fuera un destino que uno tiene que irse por ahí. Y así fue. Pucha. Y bueno, ya empezaste y Entonces empecé en el Ministerio de Hacienda, eso al principio fue durísimo, porque trabajábamos como unos dementes, el país estaba muy desbaratado, la gente no se acuerda. Y el tema económico estaba muy desbaratado, además del tema de seguridad. Y empezamos a trabajar poco a poco, y ya me absorbió el sector público completamente. Yo era el director, en ese momento el director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Entonces teníamos que armar como todo el plan de reestructuración macro del país para que los mercados internacionales y domésticos volvieran a confiar en Colombia. Entonces yo me acuerdo que yo iba a Nueva York a reunirme con los fondos y los bancos, y se me reían. No, Colombia, no creía. Pero terminamos armando un plan muy sólido desde el punto de vista macroeconómico, que empezó como a llamar la atención de los mercados y los bancos. Y ya como en diciembre de ese año, estando a punto, esto lo sabe poca gente, de entrar casi que en un default, porque se acababa la caja, logramos convencer bancos y fondos para que nos fondearan. Y empezó ahí ya la recuperación económica en ese entonces de este país. Pero trabajábamos demasiado, o sea, era una época, pues yo tenía que, en el 2002 yo tenía 29 años. Entonces me podía dar el lujo, tenía la energía, la fuerza, todo. Obviamente hay costos. Me separé de esa esposa que tenía en ese momento. Obviamente yo le doy la razón, pues ella dijo, pues perdí a mi marido, o sea, lo absorbió el sector público, y fue muy doloroso, y ella se devolvió para California y tiene una carrera muy exitosa allá. Pero hoy digamos que viéndolo como en perspectiva, en ese momento no, o sea, no hubo como ninguna bandera como de va a calmarme, o estás Era un enfocado. drive imposible de explicar, porque todo, y no era solo yo. De hecho, hay una cosa interesante, porque yo miro eso en retrospectiva, y del equipo del Ministerio de Hacienda, ese equipo original que llevó Uribe allá, digamos que éramos como unas 8 o 9 personas, incluido el ministro.
yo creo que como 6 o 7 nos terminamos separando y divorciando. Era algo demente de nivel de trabajo y de estrés, porque era váyase a Washington al Fondo Monetario, váyase a Nueva York a los mercados, váyase a Europa a hablar con los mercados y los fondos, hable con los bancos acá, para convencerlos de que nos dieran una última oportunidad como país y no se explotara esto económicamente. Eso la gente no lo sabe mucho, pero en ese momento Colombia estuvo en un punto de inflexión muy crítico y lo logramos sacar adelante, pero sí fue algo que o sea, por lo menos a mí me decía, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Era como parte de ese destino que uno dice, tengo que estar aquí y es lo que me tocó. Y como dicen los gringos, it is what it is. Y lo hice con todo el corazón y con toda la devoción del mundo. Y creo por lo menos que para Colombia salió bastante bien, pues. Y pues digamos, entonces, digamos que esa estadística que das de los separados es impresionante. Impresionante. No hay como un equilibrio, hay que darle y En enfocar. ese momento de la vida, esa era la necesidad. Y había unas personas que estábamos ahí, o por azares, o por destino, o lo que fuera, que teníamos que hacer esa tarea. Y yo era uno de esos y ahí lo hice. Lo hiciste. Y ya digamos que ya cuando das el paso como a ministro, Ya, digamos, ya después de esos, sobre todo ese primer año y medio del gobierno fue muy duro, muy duro. Ya pues la cosa se empieza a moderar un poquito más y ya pues ya fui parte muy, muy cercana a todo el gobierno y pues tuve la fortuna de ganar la confianza del presidente y me dio responsabilidades pues muy interesantes que las acepté con toda la devoción y con toda la mística del caso. Y ya pues eventualmente conocí a mi actual esposa y, y nada, ya pues la vida después de todos los tumbos que dio nos trajo acá. Pero después del Ministerio de Hacienda estuve en el Ministerio de Agricultura también varios años. Empecé como viceministro y después como ministro. y ya cuando pues pasa que todos sabemos que pasa, que tienes este problema, independientemente pues como de la situación, ¿cómo lo empiezas a enfrentar? Es muy duro porque eso no es como de un día para otro, sino que empieza uno como a darse cuenta que viene una sombra oscura que te va a aplastar. Entonces, como si viéramos por allá una ola de un tsunami que se va levantando y uno sabe, no, pero no está acá, de pronto no pasa, pero algo adentro te dice, eso va a pasar, pero de nuevo es como tu destino. Y es un proceso que se vive y o te entregas a morir, es una opción, o lo vuelve uno parte de su capital humano. Y yo hoy, cuando miro en retrospectiva todo lo que pasó, inclusive momentos muy duros. Anoche precisamente estaba aquí en Medellín con mis amigos en el cumpleaños de uno y empezamos a hablar de historias de la cárcel cuando estuve en Estados Unidos y son cosas tan surrealistas que uno dice, ¿cómo me pasó esto a mí? ¿Cómo vi yo esas cosas? Pero yo les decía, yo llevo esto como parte de mi capital humano. No necesariamente como una medalla de honor en el pecho, sino como parte de lo que es mi vida, mi experiencia, mi cúmulo de la poca sabiduría que puede uno acumular a lo largo del tiempo. Pero es un proceso que se viene, es como si te viene una bola negra oscura a aplastarte. Entonces cuando uno la va a enfrentar, es muy duro. O sea, genera mucho miedo, rabia, desolación. Es muy difícil de describir. Hay momentos en que uno dice, yo me debería morir. Pero una vez pasa, y te revuelca y todo, uno dice, ve, aprendí a nadar estas cosas. Y sé nadar y ya sé respirar y sé flotar aquí ya en medio de la ola y todo eso. La primera parte, pues ya entro para explicar esas emociones, esa primera parte, por ejemplo, de conversar con la familia.
cómo la manejaste? Pues tengo una esposa que yo creo que es un ángel y es una santa. Yo digo que ella se muere y se va derechito. Eh, Fue de un apoyo impresionante. Muy difícil con mis papás, porque imagínese lo que siente uno como papá. Que un hijo, yo a veces pienso en eso, pero hay que enfrentarlo. Y gracias a Dios, pues toda mi familia, amigos, todo el mundo siempre súper sólido a mi lado. Eso ayuda mucho, sin duda. Eso ayuda. Sin eso, pues yo no sé si yo hubiera podido sobrevivir esto. Mis hijos eran muy chiquitos. Cuando a mí me detienen la primera vez, Juan Pedro tenía 1 mes y Eloísa 2 añitos, menos de 2 años. Fue pucho, un mes. Entonces el día que yo iba para la audiencia, nada, despedirse de un par de bebés, pues que son los hijos de uno, es duro, es de lo duro que hay. No, es que tú está, pues mi caso obviamente te da que ver, pero yo tengo un bebé de 2 meses y pues me vengo y bueno, chao, y fue pucha, Claro, no, es duro, 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 duro. O sea, hoy ya te lo cuento acá tranquilo y no, pues, sereno, porque eso fue hace puta. 15 años, la primera vez cuando todo esto empezó. Pero el día que yo me despedí, Juanpe estaba, pues era un bebé de 1 mes, entonces él no entendía, pero pues despegarme de ese bebé y después ir a mi hija de que tenía que como 1 año y eso fue julio del 2011, como tenía como 1 año y 9 meses, 10 meses, y ella ya pues ya hablaba y todo eso, y me decía, papi, me vas a dejar, es duro, es muy, Fue muy puta, y duro. uno que le responde, ¿qué le respondiste? No, no, le dije que no, que nunca le iba a dejar, que yo siempre estaba, que así no estuviera físicamente, yo siempre estaba presente con ella. Eh, Ellas son niños, entonces es muy difícil. Paradójicamente, una de las cosas que me di cuenta es que los niños, como son tan inocentes, están como protegidos, tienen una protección natural por esa misma inocencia. Somos los adultos los que ya, después de todo lo que hemos vivido, que sabemos cómo es la oscuridad del mundo y lo que se mueve y la maldad, los que sufrimos mucho. Entonces, los niños están un poquito más protegidos y uno sufre más que ellos, incluso por ellos. Los niños y obviamente mi esposa pues los protegió mucho y eso, ahora yo sí me siento muy orgulloso de eso. Manejamos el tema, yo creo que a mis hijos no les quedaron ni traumas, ni dolores profundos de eso, ni llevan rencor. Saben lo que pasó, saben quién fue el que hizo esto, pero no odian a la persona ni nada. O sea, nosotros no hablamos de esto en la mesa. Eh, Cuando alguien menciona al personaje, pues nos miramos y nos reímos, pero no hay como un dolor o un no. Eso, gracias a Dios, lo logramos, que mis hijos no tuvieran ese rencor y ese odio. Y cuando listo, empezó la primera audiencia, pues no sé, escuchaste la decisión, ¿qué sentiste? Fue muy duro porque además no fue una cosa normal. A mí me hicieron esa audiencia en un teatro y lo llenaron de barras de nuestros enemigos. Eso pues no voy a contar porque es una persona muy importante, pero una persona llenó eso con una organización que tenía de barras bravas, enemigas mías. Y era un teatro, entonces en la primera fila estaban mi papá, mi mamá, mi esposa, el equipo de abogados y en una mesa al frente estaba mi abogado principal y yo, al frente el magistrado, acá pues como el resto de intervinientes, los fiscales, procuraduría, todo eso. Y la audiencia duró varios días. Y nosotros nos defendimos sumamente bien, pues porque teníamos todo. Pero ya al final, cuando el magistrado dice que me van a detener y todo, empezó todo el teatro a aplaudir esas barras bravas. Imagínense lo que sienten mi papá, mi mamá, mi esposa. ¿Y vos? Yo, pero yo ya no pensaba en lo que sentía yo. Yo sufría era por ellos. O sea, yo decía, pues pucha, que están, ya uno
como que uno ya acepta que lo van a ejecutar, ya cuando uno entra en esa aceptación como que el dolor como que se anestesia un poco, porque uno como que logra ponerse en un nivel por encima de eso propio físico. Obviamente el cuerpo que tenía ahí estaba seca la boca, el estómago contraído, eso que siente uno cuando tiene ansiedad, terror, miedo, pero como que uno logra elevarse un poquito porque tiene conciencia de que hay otras personas que están ahí. Entonces eso fue como muy, muy doloroso y me sacaron en medio de aplausos, gritos, barras bravas, arengando, fue durísimo, durísimo. Eso fue una de las razones por las cuales eventualmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo, ahí hay algo raro. Porque una audiencia sí es normal, es en una sala de audiencias, las personas involucradas y ya. Pero volver esto un espectáculo público, como un circo romano, fue algo... Después, la gente se le olvida en este país las cosas, pero así fue. Y todo eso lo tenemos documentado. Y es dolorosísimo, dolorosísimo verlo, pero pues nada, fue parte de todo de esa ola cuando ya viste. Listo, y ahorita hablabas incluso que estabas contando historias surrealistas, ya entras pues como a vivirlo directamente, ¿qué empieza a pasar por tu cabeza? No, digamos, ese primer día fue en el búnker de la fiscalía, pues yo durmiendo en unos barrotes, como en un camarote de cemento con unos barrotes. No, todo pasa por la mente, todo. Pues, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mis papás, con mi vida? Yo todo lo que trabajé tan duro para tener una profesión y un desempeño profesional por el que trabajé sin descanso, todo lo que le di al país para terminar bueno, se pasa todo, todo, todo por la mente. Esa fue muy dura, pero más dura fue todavía cuando ya me detienen, porque después al tiempo me dieron la libertad, eso como que no habían pruebas, como que no lograban. Nos tuvimos que ir a Estados Unidos, incluso por recomendación de agentes de una embajada muy importante en este país, que tenían información de inteligencia y que me iban a hacer esa marranada y no había nada, no había sustento para hacerlo, pero pues igual si lo quieren hacer, lo pueden hacer como lo hicieron. Entonces te fuiste. Nos fuimos para Estados Unidos como a empezar otra vida. Obviamente siempre vivimos acá por si cualquier, yo dije, sí, necesito, mire, esta es mi dirección, por si me requieren. Y eventualmente un día llegaron papá con una orden de extradición y me metieron ya a una cárcel muy dura, muy fuerte, como la de las películas. Eso fue muy bravo porque el primer día me metieron a una celda de castigo porque decían, este hombre no lo podemos poner en un patio normal porque en esa cárcel estaban todas las personas extraditadas por el gobierno para el cual yo había trabajado. Claro, el riesgo era muy alto. Muy alto. Entonces me encierran en esas celdas de castigo donde encierran a la gente que no puede estar con el resto. Y eso es como una celda de 2x3, donde uno no sale nunca. Y empezó como una sensación de claustrofobia porque yo no sabía qué estaba pasando, cuándo iba a volver a ver a mi familia. Ya mis hijos eran más grandecitos. Juan Pedro tenía como 5 años y Eloísa, mi hija, tenía como 7 años, 7, 8 años. Es muy fuerte y ahí me empezó a dar como una claustrofobia porque uno está en una celda de 2x3 y si uno sabe que la puerta se la van a abrir en algún momento, uno sabe que va a llegar ese momento. Pero todo, Pero cuando uno no sabe cuándo va a hacer eso, empieza la claustrofobia. Es como si usted va en un avión, sabe que va a llegar y se va a bajar del avión. Pero si usted le llegan a decir allá arriba, no sabemos cuándo, todo es en lo usted que, se enloquece. claro. Eh, Fue muy, muy duro, o sea, una vaina muy fuerte. Ahí era lo que hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista, me encontré por esas cosas de la vida, ese librito que se llama El hombre en busca del destino, de Viktor Frankl, y era como que lo que me aliviaba, y yo empecé a leer, a leer, a leer, a leer, y empiezo a ver la historia de este hombre como en vez de considerarse una víctima, logró cambiar su estatus mental y decir, no, voy a ser un sobreviviente.
y lo que hace él internamente para poder atravesar los más grandes vejámenes que uno pudiera imaginarse en un campo de concentración, sabiendo que probablemente iba a morir en algún momento. Y dije, tengo que ponerme en los zapatos de este tipo yo para sobrevivir en esta condición. Y ahí empecé, y ahí empieza como que toda esa transformación interna para no perder la razón. En esos momentos como de oscuridad, digamos que sensaciones, pues ahorita hablas de claustrofobia, pero por ejemplo, o sea, pensamientos, no sé, suicidas o acabar con la vida, o nunca se te pasa eso por la cabeza. No, así no, pues uno dice, pues qué vida tan miserable. Y empieza uno a entender por qué alguien en algún momento toma esa decisión. Es que yo pienso cuando uno tiene hijos, eso no es una opción. Yo tengo que estar pendiente de eso. Entonces eso como que también protege de alguna manera, pienso yo. Pero si es una oscuridad muy fuerte y hay momentos de mucha miseria, de sentirse uno miserable, malo, destruido, aplastado, humillado, o sea, es bien fuerte. No, pues si uno se pone a describir cómo puede ser de intensa esa oscuridad, es todo, es un negro absoluto donde uno no ve salida. Porque yo decía, a ver, esto es algo que ni siquiera tiene que ver con un tema jurídico real. Es un tema donde hay una fuerza afuera de una persona, un Sauron, para decirlo, el Señor de los Anillos. Exacto. Está Sauron por allá definiendo esto. No tengo opción. Es ese demonio que me detesta, quiere verme aplastado, muerto, acabado, y no tengo herramientas para defenderme, porque ya toda la tierra la copó la oscuridad. Eso como sentirse así. Pero siempre, 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 y no sé por qué, siempre, por lo menos en mi vida, ha sido mi experiencia, siempre queda como un pedacito de luz por allá. Yo no sé si ustedes se leyeron el libro de Michael Ende que se llama La historia sin fin, No me lo leí. o se han visto la película. Hay una oscuridad que empieza, se llama la nada, a destruir todo el planeta, todo. Y avanza, 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 y al final, y destruye todo. Y al final el personaje que queda, que creo que se llama Atreyu, con una princesa, lo único que queda es un pedacito, una chispita de luz. Y de ahí empieza otra vez todo como a evolucionar a favor. Y en mi vida, en esos momentos tan bravos, como el del búnker de la fiscalía, como el de esa celda de castigo, como tantos momentos en donde te dicen te va a pasar de amenaza, de miedo, de terror, de pánico. Siempre hay algo ahí, no sé qué será. Dios, el espíritu, el universo, la conciencia, no sé. Pero siempre, 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 siempre. O sea, nunca se logra o nunca logra ese lado oscuro, la oscuridad absoluta. No la logra. Siempre queda un pedacito chiquito y de ahí se puede reconstruir. Y digamos que la lectura, ahorita decías, fue una herramienta que te ayudó mucho como a salir, ¿cierto? Especialmente Sí. el hombre en busca de sentido. ¿Qué más empezaste a hacer como para darle siempre como No, esa... entonces, cuando leo El hombre en busca del sentido, ¿cuál es la historia? O sea, Viktor Frankl lo que dice es, en medio de la peor tribulación, de los vejámenes, él empezó a encontrarle sentido a su sufrimiento. Yo estoy sufriendo, pero si él era un gran psiquiatra, si yo le encuentro un sentido a este sufrimiento, eso me permite sobrevivir, porque cambia todo el setup mental y ya le doy un sentido al sufrimiento. Y si el sufrimiento tiene un sentido, bienvenido el sufrimiento. Entonces él empezó a, por ejemplo, ayudar a morir a los demás judíos, les agarraba la mano mientras morían y le hacía una gran diferencia a la persona que estaba muriendo, porque una cosa es uno morir solo, desolado, en esas condiciones, en medio de esas atrocidades, y otra cosa es morir con una mano amiga al lado,
acompañándolo a uno. Eso es una diferencia del cielo a la tierra. Y él encontró sentido en eso. Y él con su formación médica, con lo que podía, ayudaba a sanar una herida, a calmar un poco de dolor. Dijo, mi sentido era este. Y había perdido a su esposa, a sus cuñados, a sus amigos. Se los habían asesinado a todos los nazis. Y él, imagínense el dolor de uno. Le mataron a todo el mundo. Y encuentra el sentido allá, ese pedacito de luz que quedaba. De ahí se pegó y volvió a construir. Entonces dije, tengo que hacer esto. Entonces dije, bueno, voy a encontrarle sentido al sufrimiento en varios niveles. Dije, entonces un primer nivel, el mío. Y bueno, y aquí hay como varios subniveles. Entonces el elemental, físico, dije, acá la comida es muy poquita, uno aguanta hambre, pero debe ser bien balanceada. Dije, en un sentido, van a comer bien, no toda esa comida tan mala que uno come afuera, ultraprocesada, llena de azúcares añadidos, no, allá la comida era sana, poquita pero sana. Dije, este es un sentido, es decir, el sentido de mi sufrimiento es que voy a mejorar mi salud, por lo menos en la alimentación, obligado, pero es un sentido. Otro, tengo aquí todo el tiempo en esta celda para hacer ejercicio. Afuera todo lo que me quejaba que no tengo tiempo de hacer ejercicio, bueno, aquí tienes todo el tiempo para hacer ejercicio. Y empecé a hacer ejercicio todos los días en esa celda. Otra, dije, bueno, todo lo que me quejaba yo afuera, que nunca tenía tiempo para leer libros, en esa cárcel le dejan a uno recibir libros. Y me empecé a leer todos los libros que siempre había querido leer. Me los devoraba. Estudié muchas cosas. Estudié pues mucho tema económico que me gusta, mucha historia. Soy un apasionado de la historia de Roma. O sea, me leí todo lo que había disponible y las personas me mandaban libros, o no le mandan los libros. Entonces ya mándenme este. Estudié físicas, nutrición, de todo. Hasta astrología estudié. Porque me habían hecho un montón de cartas astrales. Cuando uno, dije, bueno, a ver si esto es verdad o no, y empecé a estudiar de eso. Entonces encontré un sentido para mí de ese sufrimiento y de ese sacrificio para construir mi capacidad intelectual. Otro, yo decía cuando estaba afuera, no, que uno tuviera tiempo libre para ir por ahí haciendo yoga, meditando. Y dije, bueno, ahí tienes todo el tiempo. Hay 24 horas donde no hay nada más que hacer sino leer, ejercicio y meditar. Entonces empecé a construir como una práctica espiritual propia, muy disciplinada. Y después dije, vamos a encontrarle un sentido al sufrimiento, ya no para mí, sino para mi familia. Y le encontré el siguiente, y es, yo le voy a mostrar a mis hijos lo que es la integridad, porque yo puedo salir de este problema saliendo a decir cosas de otras personas que ni siquiera son verdad o que hicieron. No lo voy a hacer y me voy a mantener en mi verdad y en mi integridad. Y eso lo hice. Aguanté eso y me quedé allá, pudiendo resolver de otra manera más fácil. No, porque eso no es lo que es íntegro. Entonces, a mis hijos cuando me visitaban allá en ese lugar decía, su papá mantiene su verdad porque es la verdad íntegra. Esa es la integridad. Entonces dije, este es un sentido de todo este sufrimiento, que ellos aprendan lo que es la integridad y lo que cuesta y el precio que se paga, pero que vale la pena. Y como eso empecé a hacer muchas cosas, encontré el sentido del sufrimiento. Entonces, después de mucho reflexionar, me di cuenta que cuando uno encuentra el sentido del sufrimiento y de ese sacrificio que estás atravesando, uno desarrolla autónomamente algo que es el mejor término que yo le he dado es como devoción, porque uno empieza a sentir devoción por ese sentido del sufrimiento, y esa devoción que no es impuesta, sale solita. Es como los deportistas que en un entrenamiento, yo me imagino de alguien que hace maratón, sufre mucho cuando corre y entrena, o los que hacen la triatlón, pero tienen devoción por ese dolor del entrenamiento, porque su sentido
del sufrimiento es esa carrera, esa medalla, esa competencia. Es lo mismo en la vida. Entonces empieza a desarrollar la devoción y esa devoción le da a uno disciplina endógena. No esa disciplina que es uno imponiéndose, no, sale sola. El deportista sale y entrena feliz, aunque sabe que va a ir a sufrir, a que los músculos se le desgastan, todo eso. Y empieza con uno con esa disciplina, ya viene un tema de impecabilidad, de fuerza, y empieza uno como a dar el círculo y llega como al mismo punto del que empezó, solo que ya no encuentra el sentido del sufrimiento, sino que está como en un nivel más elevado de conciencia y encuentra es el sentido del destino. Y se da uno cuenta por qué tuvo que vivir todo lo que vivió y aprender todo lo que aprendió y ganar ese capital humano. Y ya estás en otro nivel. Y así es como creo yo que uno puede enfrentar este tipo de adversidades, oscuridades, crisis, traumas. En la literatura de los psicólogos hay un concepto que se llama el viaje del héroe. Eso lo desarrolló, creo que Joseph Campbell, que era un gran estudioso de Carl Jung, que fue el que nos desarrolló toda la tesis o la teoría de los arquetipos. Y él dice, el viaje del héroe es algo parecido. Yo lo he estado estudiando bastante y está la persona, algo lo llama a que emprenda un viaje, no quiere, porque no es cómodo, pero la vida lo obliga, las condiciones lo obligan. Y ese viaje lo lleva por una caverna donde sufre mucho, encuentra enemigos, pero encuentra mentores, encuentra ayudas, encuentra trampas, y vuelve y sale, y cuando llega al mismo lugar después de completar su viaje, el viaje del héroe, llega iluminado. Es más o menos lo mismo, tan es así, y eso es tan influyente en la vida de todos los seres humanos, que las películas exitosas de Hollywood siguen el patrón y los pasos arquetípicos del viaje del héroe. La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Rocky, todas esas películas, las más taquilleras, usted las puede encajar en el viaje del héroe, porque eso, que es de alguna forma pues lo que yo te acabo de contar de ese viaje del sentido del sufrimiento, la devoción, la impecabilidad, la disciplina, la impecabilidad, la fuerza, todo eso, es un viaje del héroe. Eso evoca algo en el ser humano y por eso, digamos, así fue como yo logré que pues como poder ser un superviviente y no una víctima. Sí, impresionante, Andrés. Si una persona que nos esté escuchando, digamos que está como por ese momento de oscuridad, utilizando pues como lo mismo que tú decías, obviamente puede ser en otras circunstancias, pero un momento de oscuridad, pues ¿qué le dirías? Entonces, lo primero es siempre, así uno no crea, que hay un pedacito de luz allá. Siempre. Y por eso La historia sin fin de Michael Ende es un libro que todo el mundo también se debería leer. Al final, ya la nada ocupa todo. Hay un pedacito. Ok. Si ese pedacito existe, de ahí es donde vuelve a crecer otra vez toda la luz. Y nunca la oscuridad puede aplastar toda, no puede, digamos, por lógica. Es un concepto que se autoanula. Siempre queda un pedacito. Y de ahí entonces lo que funciona es, ok, estoy sufriendo. Están matoneando a mi hijo en el colegio, me quebré, tengo una enfermedad terminal. ¿Cuál es el sentido de este sufrimiento? Y uno le encuentra el sentido al sufrimiento. Entonces, por ejemplo, están matoneando a mi hijo y mi hijo, eso es duro, o sea, el papá que ha pasado por un caso de matoneo de verdad duro es de los sufrimientos más grandes que hay. ¿Cuál es el sentido de ese sufrimiento? Mi hijo está desarrollando una fuerza hoy que si no atraviesa esto, no la va a tener para el futuro. Y de pronto ese niño mío va a ser el que le termina dando trabajo eventualmente a los que hoy lo matonean. Porque cada vez que lo matonean es como si estuviera haciendo una flexión y fortaleciendo el músculo en
su alma, en su conciencia interior. Y empieza uno a entender el sentido del sufrimiento. Una quiebra, ¿cuál es el sentido de ese sufrimiento? De sentirse agobiado por las deudas, la gente señalándolo. De pronto, la vida está mostrándote que por ahí no era y que esas lecciones que se aprendieron de esa quiebra son las que se van a usar para sacar algo mucho más valioso, de más abundancia y prosperidad más adelante. En estos días me encontré con alguien que quiere resolver un problema de una quiebra muy grande de unas personas acá en Medellín y me dijo, me metí a esto porque tuve una quiebra brutal en otro país hace como 18 años y lo que aprendí de eso es lo que me permitió capotear como dos situaciones que se me convirtieron en empresas súper valiosas. Es encontrarle el sentido al sufrimiento. Una enfermedad terminal, qué difícil, ¿no? Encontrarle el Mucho. sentido a eso. De pronto es como, cuando uno le encuentra el sentido, la vida te dice, te va a poner un tiempo límite, porque si no te das cuenta que tienes ese tiempo límite, no vas a resolver un montón de pendientes que tienes. Entonces me toca obligarte a que sepas que se te acabó el tiempo para sanar heridas, para pedir un perdón, para volver a hablar con alguien. Y eso sana y le da el sentido a esto, a todos los que están alrededor de esa situación. Pero cada caso es diferente, ¿cierto? Pero es por ahí, es encontrar el sentido. Y cuando uno le encuentra el sentido al sufrimiento, todo cambia. Andrés, ahorita hablabas mucho de los amigos, de la familia, que pues durante todo ese tiempo y hasta el sol de hoy siempre estuviste acompañado, hubo momentos donde te sentiste solo. Tuve la enorme fortuna y bendición de tener una red de apoyo, que también es muy importante. Mi esposa, pues, como te dije, es una santa, esa se va. Pues nosotros, la mayoría todos tenemos sobregiros, pues, con el cielo, pero esa tiene un superávit en la cuenta que se va derecho, siempre estuvo, pero de un apoyo incondicional, no solo hacia mí, sino hacia mis hijos, que era Muy muy berraca. importante. No, muy berraca, es de admirar. Y eso, sumado a mi papá y mi mamá, siempre ahí, como con ese silencio sabio de no meterse más allá de lo necesario, pero apoyando como dando esa fuerza moral o espiritual desde afuera, pero ahí al lado. Eh, siempre estuvieron ahí. Mi hermano siempre estuvo ahí, mis amigos los de acá, mis amigos de toda la vida, que son los que yo digo, los que uno cuenta en las manos, que son los del colegio. Impresionante. O sea, siempre ahí, de una manera, o sea, gracias a eso, y no son muchas personas, pero gracias a eso, yo tuve como esa barrera de protección, esa muralla importante para resistir muchos embates. Cuando alguien pasa por esto, si encuentra esa red de apoyo, la real, la que está ahí no por quién eres o quién fuiste o que cuánto tienes o cuánto tuviste, sino porque conectan es con la esencia, eso es sumamente valioso para superar este tipo de situaciones. Ahí ya para ir cerrando y agradecerte dos preguntitas ahí ya finales. Al comienzo de tu historia hablaste de que tenías como dos opciones, elegir dos caminos, quedarte allá y hacer tu carrera en California o venir y ese llamado. Hoy después de todo ese camino vivido, ¿te arrepentís o No, pues yo sí me pregunto cómo será el universo paralelo en eso? superposición cuántica, si quisiéramos hablar de eso, Sí, en donde me fui por la otra opción. Y me lo imagino, y cómo sería, y qué tendría, pero no, es el sentido del destino. Yo sé que yo tenía que vivir todo esto. Si se quiere, algunas personas lo ven o lo vemos como era un karma que había que atravesar, o era el destino que tenía que
vivir, era el aprendizaje que tenía que vivir. Y hoy no me arrepiento porque ya habiendo pasado todo, yo esto lo llevo como parte de mi capital humano. Lo que aprendí, lo que vi, lo que yo viví en esa cárcel en Estados Unidos. Durísimo, las cosas que vi que son ni para mencionar. Que uno dice, todo eso me construye hoy mi capital humano, hace parte de lo que soy yo, y yo lo uso de forma positiva porque es lo que sé, lo que he aprendido, lo que he vivido, es mi conocimiento, mi experiencia. Y no todo el mundo puede contar ese tipo de cosas, entonces no me arrepiento. Y entre otras no me arrepiento porque me parece que no es un dilema casi que no inexistente. Debe haber en esa otra realidad otro Andrés que debe estar preguntándose, ¿y qué tal si yo me hubiera ido y regresado a Colombia? Y debe estar cuestionándose y debe estar de pronto hasta vacío, diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no fui parte de esto? ¿Por qué no? No sé. Entonces no me arrepiento. Ya así como concretas, momento más feliz. No, el nacimiento de mis hijos, ese momento cuando uno los... ¿Y qué sentiste, por ejemplo, cuando ya saliste y los viste nuevamente? Es que ya ha sido varias veces, a mí me han detenido varias veces y liberado varias veces. No, pues obviamente se siente sientes como un alivio, como sentir la libertad cuando te la han quitado, es hasta algo físico, se siente uno como que te quitan una cadena. Sí, es muy difícil de describir, solo los que hemos pasado por eso creo que lo entendemos. Y ya para cerrar, Andrés, has hablado de muchos libros muy bonitos, pero si nos puedes resumir 2, 3 que estén como asociados con este tema, como el de Víctor Frank. Mire, El hombre en busca de sentido. ¿Qué libro le cambia la vida a las personas? Hay uno que se llama Tuesdays with Morrie, me lo recomendó un amigo hace como un año. Creo que en español se llama Martes con mi viejo, mi querido profesor. Es la historia de una persona que está muriendo y su alumno viene y lo acompaña todos los martes. Y todos los martes tienen un tema sobre el cual hablan. La historia sin fin. Si no se van a leer el libro, véanse la película. Sobre todo ese pedazo donde ya la oscuridad y la nada ocupa todo y queda ese pedacito. No, Andrés, te agradezco mucho por haberle creído a Tenemos que Hablar. Este es un espacio donde nos gusta compartir historias, por eso incluso ahorita te hacía la pregunta que tiene como foco hablar de la salud mental, y creo que tu historia con todo lo que viviste y con las herramientas que utilizaste pues le pueden servir de alguna manera a otra persona. Así que muchas gracias. Gracias, Daniel, y ojalá que así sea, ojalá que esto ayude a que otras personas también puedan enfrentar este tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que Hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenido.